Bendecidos en este día, que la paz de Cristo reine en tu corazón. Estamos aquí haciendo el video de la semana, como de costumbre ya, un video por semana de unos 8 o 10 minutos, hablando de diferentes temas, y nos hemos enfocado más en lo que son las escuelas de pensamientos, los diferentes puntos de vista, las diferentes escuelas de interpretación bíblica que hay, y han sido algunos temas muy interesantes. He tenido la oportunidad de compartir con algunos pastores, amigos, ministros, acerca, ¿verdad?, de la información que estamos compartiendo, y es una bendición que tenemos en este siglo XXI de tener esta herramienta, lo que son las redes sociales, y a través de ella prácticamente poder alcanzar el mundo. Y tenemos una bendición que podemos alcanzar el mundo con la palabra del Señor. Y el fin de las clases no es debatir, no es exponer o implementar mis puntos de vista o mis creencias personales, sino que usted tenga la oportunidad de escuchar diferentes escuelas de pensamiento, usted se motive a estudiar, se motive a indigar, se motive a escudriñar la palabra, y también puede llegar a sus propias conclusiones, que no se conforme con lo que le enseñaron en un instituto bíblico. En las próximas semanas, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de las escuelas de pensamiento que había en los tiempos de Jesús. Y también estaremos hablando acerca de lo que es la salvación eventualmente, si la salvación se pierde o no se pierde, el punto de vista de Juan Calvino, de Arminiano, lo que dice la Biblia. Eso va a estar muy interesante las próximas clases de 8 o 10 minutos. Bueno, realmente no son clases, son algunos destellos de un fundamento, ¿verdad? Y algunas herramientas que podemos proveer aquí como libros, información para que usted los pida por Amazon, los busque, los lea y entienda los diferentes puntos de vista que hay en cuanto a interpretación bíblica. Y hoy nos toca un temita, ¿verdad? Es interesante, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? En palabra sencilla, el Evangelio son buenas noticias. Y Jesucristo vino a la tierra a predicar un Evangelio que se conoció y se conoce como el Evangelio del Reino. En Mateo 24:13 él hace una declaración poderosa, y él dice que este Evangelio del Reino será predicado en todas las naciones o en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y eso es importante entenderlo, porque hoy día se predican muchos evangelios que realmente no son evangelios, porque hay un solo evangelio, y es el Evangelio del Reino. Y dentro de esa buena noticia, que es el reino de Dios entre vosotros, en nosotros y a través de nosotros, a través de ese reino, o dentro de ese reino, hay diferentes, si podemos llamarlo, manifestaciones o dimensiones. Yo siempre digo que el Evangelio es un estilo de vida que afecta todas las áreas de tu vida. Lo voy a repetir: el Evangelio de Jesucristo o del reino de Dios es un estilo de vida que afecta todas las áreas de tu vida. Entonces, por ahí hay personas que se enfocan en predicar el Evangelio de la prosperidad, por decir, ¿verdad?, usar un ejemplo. Ese no fue el Evangelio que Cristo nos llamó a predicar. Que Dios quiere que tú seas prosperado, sí. Que tenemos que aprender acerca de finanzas, de inversiones, de retiro, todo eso, sí, eso es importante. Pero ese no es el Evangelio que hemos sido llamados a predicar. Hay otros que predican el Evangelio de salvación, los evangelistas, la pasión por las almas. Hay que alcanzar al perdido, sí. Hay que evangelizar, sí. Hay que proclamar las buenas noticias en estadios, de diferentes maneras, a través de tratados, a través de la internet, de diferentes medios, sí. Pero ese no es el Evangelio que hemos sido llamados a predicar, a proclamar, a pregonar y a enseñar. Por ahí hoy día, gloria a Dios por eso, que hace falta, porque es un diseño, la paternidad. La paternidad no es un evangelio, la paternidad es un diseño, es un patrón bíblico, es un orden ministerial. El evangelio de los milagros, realmente eso tampoco es el evangelio. El evangelio, ¿qué más por ahí? De la gracia. La gracia es la expresión o el corazón del reino, pero no es el mensaje tampoco que hemos sido llamados a predicar. El evangelio del nuevo pacto. Y así pudiéramos mencionar tantas y tantas cosas que la gente lo predica, lo enseña como si fuera el evangelio, pero el evangelio que hemos sido llamados a predicar, a enseñar, a proclamar, es el evangelio del reino.
del reino de Dios. ¿Qué es el reino? Me gusta como Pablo lo define en Romanos 14, 17. Dice, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida. En otras palabras, no consiste en lo que tú comes, en lo que tú haces, en guardar esto, en guardar lo otro. El reino de Dios es justicia. Lo primero que el reino de Dios hace, y cuando uno lo proclama, lo enseña, lo predica, es proclamar justicia. La Biblia dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, si usted está predicando condenación y la gente sale más perdida de tu enseñanza, de tus prédicas, que como entra, usted no está predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino es justicia. Que el hombre se vea ubicado en Cristo y entienda que es justificado no por sus obras, sino por lo que hizo el Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe. Lo otro que hace el evangelio del reino es paz. Hay gente predicando el evangelio de la guerra, el evangelio de la batalla, el evangelio de la guerra espiritual. Eso no es evangelio. El evangelio del reino es paz. Justificado pues por la fe tenemos paz. Porque cuando tú impartes la justicia de Dios, cuando usted predica la justicia de Dios, que es el reino de Dios, eventualmente uno siente paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz te gobierna de adentro hacia afuera. En otras palabras, cuando el evangelio del reino es revelado en tu espíritu, no hay nada externo que afecte tu paz interna. Y lo otro que es el reino de Dios es gozo. Lamentablemente tú entras a muchas congregaciones y lo que tú ves en el ambiente, la atmósfera, en la cara de los hermanos es todo lo contrario. Tristeza, culpa, condenación. Parece que los bautizaron con limón porque no se les ha predicado el evangelio del reino. El evangelio del reino es gozo en el poder del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros. El evangelio del reino es justicia, paz y gozo. Eso es lo que tenemos que predicar, o eso más bien fue lo que el Señor Jesucristo nos mandó a predicar en esta tierra, el evangelio del reino. Uno de los libros que yo leí mucho tiempo atrás, lo voy a decir exactamente cuándo fue que lo leí. Uno de mis escritores favoritos, Miles Monroe, que hoy descansa en la presencia del Señor. Yo tengo ahí más de 15 libros de él, de diferentes temas, pero todos con un enfoque de reino. En el 2004 yo leí este libro. En inglés, también está en español, se llama Redescubriendo el Reino. Y prácticamente él habla en este libro lo que yo estoy hablando, en pocas palabras, obviamente mucho más profundo el libro, ¿verdad? Porque son casi 300 páginas que escribió aquí. Pero lo que explica que el evangelio que Cristo predicó fue el reino. Lo primero que él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado o está al alcance. Cambien su manera de pensar, porque la forma como opera Dios y su reino está disponible para ti. Pero para que lo puedas experimentar aquí en la tierra necesitas un cambio de mente o un cambio de pensamiento. Este libro lo recomiendo. Hay muchos otros libros que se han escrito hoy día acerca de lo que es el reino de Dios, pero yo considero, en mi experiencia leyendo libros acerca del reino, este es uno de los más profundos, a la misma vez más sencillo, que tú puedes entender, y para entenderlo hay que leerlo, yo te voy a ser honesto, como 3 veces. Hay que leerlo como 3 veces para que puedas digerir la información que él comparte en este libro y eventualmente tus ojos se han abierto a esta realidad de lo que es el evangelio del reino. No solamente Cristo dijo eso en Mateo 24, pero en Hechos, después de él haber resucitado, lo único que enseñó fue el reino. Cuando Cristo resucitó, no hizo milagro, no hizo ministerio, no hizo absolutamente sino enseñar el reino de Dios. Y en Hechos capítulo 28, si no me equivoco, Hechos 28, termina el libro Pablo enseñando el reino en Roma. O sea, el libro de los Hechos, que es la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia, comienza con Jesucristo resucitado enseñando el reino y termina con Pablo en Roma en sus últimos años en la tierra enseñando el reino. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene la responsabilidad de seguir predicando, enseñando, manifestando el reino de los cielos. Lo demás son añadiduras. Lo demás es parte de esa vida que se llama el reino de Dios. Así que espero que puedas considerar esto que te estoy hablando en esta preciosa
tarde aquí y te haga la pregunta, ¿estoy yo predicando, enseñando el reino de Dios? ¿Le estoy predicando y enseñando el reino de Dios a la gente que tengo cerca? A la gente que Dios me da el privilegio y la oportunidad de pastorear, de enseñar, de discipular. Te dejo con esa pregunta y espero que seas honesto contigo mismo y te la puedas contestar. Y sin ninguna condenación, si sabes que no estás predicando o enseñando el reino, sino que estás predicando o enseñando otros mensajes, pues que reconsidere enseñar y predicar lo que realmente el Señor nos mandó a enseñar y predicar, que fue el reino de Dios. Sean bendecidos y que la paz de Cristo siempre gobierne y reine en tu corazón.